Es noticia en México precisamente la aprobación de la reforma judicial. Así graficó la sociedad mexicana el sentimiento que produjo la aprobación de esta polémica reforma del Poder Judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una reforma con la que magistrados, jueces serán elegidos por el voto popular. Algo que para algunos significa un golpe contundente contra la democracia. Hay quienes dan por fallecida la independencia de poderes, como es el caso, por ejemplo, de Enrique Krause, historiador, ensayista, editor mexicano, que compartió esa imagen que acabamos de ver en sus redes sociales. Ayer todo fue caos en la Ciudad de México. ¡Senador, senador, detén al dictador! ¿Qué estamos hablando? Emitieron un total de 127 votos, de los cuales fueron 86 votos a favor, 41 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria para la aprobación del dictamen. Mientras se debatía la reforma, cientos de manifestantes, quienes dijeron ser trabajadores del Poder Judicial, ingresaron a la sede alterna del Senado que sesionó en la antigua casona de Xicotecal en rechazo a la polémica reforma del Poder Judicial. La policía antimotines intentó contenerlos, se produjeron altercados que provocaron caos, choques violentos, una situación que no se había vivido en la historia reciente de México. Joely Ramírez está con nosotros. ¿Qué tal, Idania? Muy buenas tardes. Efectivamente, en medio de empujones, evidentemente de la toma de la tribuna por parte de los opositores en la sede alterna al Senado de la República, en la antigua casona de Xicotencatl, por supuesto después de haber rociado gas lacrimógeno a los manifestantes de trabajadores del Poder Judicial que estaban tratando de impedir la votación de la reforma al Poder Judicial. Esta reforma fue aprobada por mayoría de Morena, los partidos aliados, Partido Verde y Partido del Trabajo, y un voto del partido de oposición, del Partido Acción Nacional. La familia Yunes, a decir de los opositores, traicionó a México y otorgó este voto a favor de la reforma. Y bueno, el presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum celebraron a lo grande la aprobación que logró la bancada de Morena y los partidos aliados. De alguna manera desoyeron las denuncias de los trabajadores del Poder Judicial, minimizaron evidentemente las amenazas y extorsiones que habrían recibido opositores del Partido Acción Nacional y del Movimiento Ciudadano para alcanzar su voto. Esto fue lo que dijeron. Es una decisión que tomaron los legisladores, y diría de manera libre. Esto no deja satisfechos a muchos, a otros sí les agrada el que se haya aprobado esta reforma al Poder Judicial. Yo estoy en los últimos, a mí me agrada. Se piensa que hubo una negociación
porque ese es uno de los problemas que tienen los conservadores y sus voceros. Creen que somos iguales a ellos. Le podría decir que no hablé con el señor Yunes ni con su hijo. Felicito a los senadores de nuestro movimiento por la aprobación de la reforma judicial. Con la elección de jueces, magistrados y ministros se fortalecerá la impartición de justicia en nuestro país. El régimen de corrupción y privilegios se queda cada día más en el pasado y se construye una verdadera democracia y un verdadero Estado de Derecho. Demos significa pueblo, kratos, poder, el poder del pueblo. En la bancada opositora tacharon de traidores, de rateros y evidentemente de todo tipo de delincuencia a los legisladores que entregaron su voto a favor del partido oficialista, en este caso Morena, que necesitaba 86 votos para alcanzar la mayoría y aprobar la reforma al Poder Judicial. Para muchos es una cuchillada a la Constitución, el fin de la República, el fin del sistema de pesos y contrapesos, y advierten si a partir de este momento todas las reformas que está impulsando el presidente López Obrador van a tratar de ser aprobadas de esta manera, con extorsiones, amenazas a cambio de la impunidad judicial para los legisladores que tengan algún proceso abierto y que a cambio del voto les van a otorgar esta impunidad. Escuchemos. ¿Dónde está el senador de Movimiento Ciudadano? ¡Bola de mafiosos! ¡Lo queremos ver! ¡Lo tienen secuestrado! ¡Tienen que traerlo! A ver, tú, Félix, que no se supone que defiendes la integridad también. No, ¿por qué secuestran a un senador? ¿Por qué lo secuestran? Les digo, son unos mafiosos. Por ahora es parte de la información. Volvemos con ustedes al estudio. Muy buena tarde. Gracias, Joel. Y quiero darle la bienvenida a Emilio Álvarez y Casa Longoria, ex senador de la República de México, integrante del Frente Cívico Nacional. Doctor Álvarez y Casa, bienvenido. Buena tarde para usted. Y Dania, muy buenas tardes. Un gusto saludarte y por tu conducto al auditorio de NTN 24. Buena tarde. A ver, yo comenzaría preguntándole por qué si le gusta esta reforma a López Obrador. Le gusta esta reforma por tres razones. Primera, porque concreta su venganza en contra del Poder Judicial, que había detenido varias de sus reformas inconstitucionales. Segunda, porque le abre la puerta a su partido y su gobierno para controlar el Poder Judicial, como se ha hecho en otros lugares, Bolivia, Venezuela y algunos otros que han intentado ese modelo, como Nicaragua. Y tercera, porque permite entonces generar un contexto de amenaza para quien se lo oponga. Lo que ayer pasó es una pedagogía de un Estado gangsteril que con compra y coacción casi no tiene límite para buscar lo que quiere. Y resulta efectivamente que estas tres razones ponen muy contento a López Obrador. Ahora, doctor Álvarez y Casa, infiero entonces que terminando el sexenio del presidente López Obrador, o termina este sexenio destruyendo la independencia de poderes, hiriendo a caso de muerte el Estado de Derecho de México. Inicia con esto un nuevo régimen en México. Pareciera una película en retrospectiva de lo que pasó, por ejemplo, en Venezuela, cuando Chávez empezó justo para tomar control del Poder Judicial, de los órganos estatales, de hacer un pacto de gobernanza a los militares, a los altos mandos del ejército, dándoles canonjías, dándoles privilegios con grandes cantidades de dinero. El control del Poder Judicial, lo que pretenden decir es que va a ser una elección popular, lo cual es absolutamente falso. Las personas que lleguen a las boletas, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se llama el órgano superior en México, serán propuestos por el propio presidente, por la mayoría legislativa de Morena, de manera que las personas no van a elegir libremente, van a elegir los que el partido gobernante quiera. En realidad es una reforma, Idania, que le sobra venganza y le falta diagnóstico. Cuando uno
uno ve las manifestaciones que se produjeron, los trabajadores del Poder Judicial que han hecho un paro, todas las razones que se dieron, la oposición, digamos, razonadamente explicando por qué no era conveniente aprobar esta reforma, pero digamos que pudiésemos englobarlos a todo en el concepto de sociedad o de pueblo de México. ¿Por qué solo es oído el pueblo que aprueba lo que ya me va a costar llamarlo presidente a López Obrador, porque como usted señala, se va pareciendo a otros modelos? Pero ¿por qué solo tiene que ser oído o aprobado ese pueblo que es quien aplaude lo que desde el Ejecutivo se plantea? Lo demás pareciera entonces que no es pueblo. Es una falsa dicotomía de una narrativa populista nacionalista que ha establecido López Obrador, donde los cercanos a él pueden ser escuchados y los que tienen diferencia de cualquier tipo, no importa si sean trabajadores del Poder Judicial, si sean académicos, si sean oposición, si sean ambientalistas, si sean zapatistas, no importa quién, Idania. Lo que importa es que no le aplauden al presidente. Los que no le aplauden al presidente son sus adversarios y por lo tanto no son pueblo. López Obrador cree que es la única representación del pueblo mexicano, lo cual no solo es una mentira, sino es un engaño. Lo que vimos ayer en el Senado mexicano es una operación de Estado gangsteril que empezó antes en la Cámara de Diputados, cuando de manera ilegítima e ilegal se apoderaron de una mayoría constitucional que el voto no les dio. La gente votó con un 54% para Morena y un 44% para la oposición. Y se han quedado de manera mañosa y artificiosa con 75% de los lugares de la Cámara. Ahí pasó en la Cámara. Y luego en el Senado de la República, esta operación de compra y coacción, donde compraron a 2 senadores del antiguo PRD y lograron coaccionar a 2 más. Uno porque metieron a su papá preso y el senador decidió quedarse con su papá del Movimiento Ciudadano, y otro, como hemos escuchado en la nota, la escandalosa circunstancia del senador Yunes de Veracruz. Esos 4 votos conseguidos con esta operación son tratados ahora como grandes amigos. No importa lo que hayan hecho en el pasado, son disculpados, y esa es la pedagogía de López Obrador. Quien está con él tendrá todo tipo de perdón, todo tipo de ventajas, y quien no está con él tendrá esa persecución, y justo por eso es tan importante entender la pedagogía de un gobierno autoritario que ayer manda ese mensaje. A mí me parece patética la forma en que termina el gobierno de López Obrador con gases lacrimógenos, sin escuchar a los trabajadores, en una reforma que se pudo haber hecho en otros términos. ¿Pero por qué la prisa? Pues porque acaba el mandato de López Obrador y quieren darle ese regalito como la cereza del pastel de un régimen autoritario. Pero también uno puede preguntarse, ¿es este el ambiente propicio para el nuevo gobierno que inicia Claudia Sheinbaum? Va a ser la más afectada en términos de gobernabilidad. El peso mexicano ha perdido desde las elecciones que fueron a principios de junio ahora 25% de su valor. Los mercados, por supuesto, han reaccionado con mucho temor. Una gran cantidad de recursos han salido de México y la inversión extranjera directa ya no está llegando a México, porque hay, con razón, mucho temor de que si los jueces van a resolver lo que el gobierno quiera, pues entonces, ¿para qué inviertes en un país que va a tener el absoluto control del gobierno? Es una especie de déjà vu de lo que hemos visto en países como Venezuela, Bolivia o Nicaragua. Es para mí muy preocupante, porque entonces se amenaza con esto de libertades y derechos. Veíamos ahora lo que pasa en Venezuela, no es el contexto mexicano, pero empiezan a tener puntos de conexión, Idania. Pues lamentablemente también es lo que vemos desde aquí. Me encantaría decirle que está usted equivocado, pero no, al contrario, está muy acertado. Esta senda ya la hemos recorrido otros, sabemos dónde empieza y lamentablemente también dónde termina. Ojalá no sea el destino de México, ojalá. Así queremos, porque lo que estamos viendo es que este gobierno fue capaz de hacer casi cualquier cosa para intentar sus fines, hacer esta elección de Estado, hacer esta trampa artificiosa de mayorías y bueno, ya llegar a la conducta de gángster de secuestrar a familiares de senadores para arrodillarlos
o de inventarles delitos. ¿Qué clase de justicia quieren si lo que hacen es inventarle delitos a la oposición? ¿Qué clase de justicia quieren si no permiten que la oposición se exprese libremente? En realidad, no es una reforma de justicia, es una reforma del poder para quedarse en el poder. Tristemente, esa es la realidad. Doctor Álvarez y Casa, como siempre, un gusto tenerlo en el programa. Gracias por acompañarnos. Siempre un gusto. Un abrazo. Igualmente para usted.